Y siempre está bueno hablar con José Luis Espert. José Luis, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, la pandemia sigue, ahora la cuarentena empezó a ser un poco más liviana, pero va a haber novedades toda esta semana con una marcha atrás en algunas actividades. Sí. ¿Cómo estamos parados hoy? Bueno, en materia política te diría, a mí me impresiona esta decisión de la Oficina Anticorrupción de dejar investigar a una persona que está procesada con 12, ¿no? 12 procesamientos tiene Cristina Kirchner, una verdadera vergüenza, que la cierren la Oficina Anticorrupción y le vuelvan la plata a la pobre gente que se está fundiendo hoy como consecuencia de la cuarentena. En lo económico, yo te diría, como consecuencia de la demora del gobierno en haber tomado medidas para salvar a la gente de trabajo, se demoraron por lo menos 3 semanas, y como consecuencia de la duración de esta cuarentena medieval que estamos llevando, vamos a una caída económica espectacular, espectacular. La caída económica de este año como mínimo va a ser la del 2001-2002, la caída del PBI, ¿no? No digo que vayamos a una crisis como 2001-2002, pero la caída de la economía no va a andar lejos de lo que fue 2001-2002, cerca del 11%, 10-11%. El aumento de la pobreza puede llegar a niveles cercanos a lo que llegó en mayo de 2003, que fue el récord histórico, de más del 60%. Así que vamos a una situación económica muy, muy complicada. Ya venía complicada, fruto del fracaso económico del gobierno de Macri, y el gobierno de Alberto Fernández empeoró todo muy profundamente. ¿Empeoró por culpa del gobierno o también por la pandemia que le cambió el estado de las cosas? La herencia de Macri a Fernández fue muy pesada, muy pesada. También Macri podría decir que la herencia que recibió fue pesada. Es cierto que Argentina, el último año que creció fue 2011, que fue el último año del primer mandato de Cristina. Así que la herencia que recibe Fernández es pesada. La pandemia empeoraba de por sí las cosas, porque todos los países están teniendo caída de actividad. Más abierto, menos abierto, con la cuarentena todos caen. Sí. Ahora, el agravamiento que Argentina ha hecho de su situación lo responsabiliza y mucho a Fernández, porque Fernández, cuando decide la cuarentena, debería haber tenido en cuenta el país que había recibido, los niveles de pobreza de Argentina, de hacinamiento, la proliferación de villas. O sea, debería haber tenido en cuenta Fernández, al mismo tiempo que lanzaba la cuarentena, que la economía no era una chicana que tenía que ser prioritaria, sino había heredado una economía muy jodida por culpa de el gobierno inútil de Macri en materia económica. Y por lo tanto, Alberto Fernández sin duda es culpable de haber agravado todo, porque una parte del agravamiento es como consecuencia de cómo, yo no sé si ignoró o fue premeditado esto de destruir la economía. José Luis, hablando de economía, hay un tema que preocupa y mucho a la gente. En realidad, cuando aparecen las pantallas, lo tenemos estudiado en portales, en diarios, en pantallas de tele, dólar blue, se dispara, la brecha. ¿Por qué sube primero para entender este dólar paralelo / ilegal que es el dólar blue? ¿Por qué sube? Bueno, es la única protección que la gente ve que tiene contra la inflación que se avisora, con el desmadre económico, con las malas políticas económicas de Fernández, con la sensación de que se puede defaultar de manera abierta la deuda en cualquier momento. De hecho, Kicillof esta semana entró en default, puede salir, pero entró en default. Yo creo que el dólar, generalmente en épocas de incertidumbre en Argentina, siempre ha sido la cobertura que la gente ha decidido frente a la incertidumbre, te diría. Hay una frase del presidente que quiero compartir con vos. Veamos qué es lo que dijo respecto a los dólares. Me preocupa y que estamos viendo cómo resolverlo, porque no hay argumento lógico para que esto pase. La economía cae porque la economía no se mueve. Si la economía no se mueve, ¿para qué necesitan estos dólares? Para nada, solo para especular. Bueno. Se empiezan a encontrar nuevos villanos, especuladores. Sí, vamos a ver, se viene la casa de brujas, esa típicamente argentina y típicamente el kirchnerismo, que siempre construye o crea enemigos a partir de alguna situación objetiva, arma monstruos para meter miedo en la sociedad y exculparse de la responsabilidad que tienen los problemas que trae. Pero, mire, si el presidente no quiere que haya especuladores con el dólar, que establezca la libre conversión de monedas, que no establezca ninguna limitación para comprar dólares, al dólar oficial, que es ya casi un dólar nacional, prácticamente no hay operaciones de dólar, que dé señales que no va a defaultear la deuda, que deje de perseguir al campo, cosa que ya empieza a trascender, que lo van a perseguir al campo. Para la que Junta Nacional de Granos, sí, que fracasó en los 80. Sí, leí estos días una noticia
que se le va a cortar el crédito a los productores agropecuarios que no vendan toda su cosecha. A ver, la cosecha es del productor, no es del gobierno. Tu programa, este programa, ¿es tuyo o es mío porque me invitás? No, es tuyo el programa. Bueno, la soja es de la gente que laburó el campo, que la cosechó. ¿Qué es esta estupidez argentina que la soja, como son dólares a la larga, los dólares son de la sociedad, de la gente? No, los dólares son del productor agropecuario que primero sembró, cosechó y se quedó con la soja porque tiene ganas de quedarse. ¿Pero por qué se busca demonizar tanto al campo? Digo, cuando hay gente de trabajo que se esfuerza, que tiene riesgo del clima, digo. Bueno, son culturas. A ver, Argentina no lo vamos a descubrir vos y yo ahora, que es una sociedad que tiene la cabeza quemada ya. Tiene la cabeza quemada. Como sociedad. Como sociedad estamos con la cabeza quemada. Creemos que los dólares son de la sociedad, por eso se los persigue al productor para que venda sus dólares. ¿Por qué no persiguen, por ejemplo, a las industrias que compiten con importaciones que supuestamente sirven para ahorrar dólares? ¿Dónde están los dólares ahorrados por la sustitución de importaciones? Nadie razona, salgamos a perseguir a los productores de autos, de caucho, de papel y cartón, de textiles, que son los siempre beneficiarios de la sustitución de importaciones, para que nos den los dólares o para que vendan los dólares que se ahorraron por la sustitución de importaciones. Nadie razona así. ¿Es una cuestión ideológica la persecución al campo? ¿O es una cuestión del pasado, de que uno se remite a la historia económica local? No, yo creo que el kirchnerismo persigue al campo por cuestiones ideológicas, sí. Lo ve como un sector rentista, no lo ve como gente de laburo, de sol a sol como es, sino que lo ve como un sector rentista. O sea, gordos que se rascan la panza todo el día y cobran una renta por tener tierra nada más. La retroidea de la oligarquía. Claro, claro. A ver, el latifundio ya desapareció en Argentina hace medio siglo. Podríamos hablar de latifundio hace medio siglo. Vos decís, ahí hay renta de la tierra, pero hoy son todos minifundios Argentina, salvo con toda situación. José Luis, a veces cuando uno habla con vos o con los principales referentes de la economía, sí, se siente parado en, si nuestra entrevista de 2001, 2003, 2005, 2009, estamos en 2020, la repetimos, los problemas de la Argentina siguen siendo los mismos. ¿Por qué no salimos de ese péndulo? Bueno, vuelvo a lo de antes. Como sociedad tenemos la cabeza quemada. ¿En qué, concretamente? ¿Saben en qué se muestra la cabeza quemada? En que pretendemos terminar algún día en un buen lugar haciendo algo a repetición continua, como disco rayado, que está mal, ¿no? ¿Y siempre apelamos a fórmulas mágicas? Siempre está fácil. La última fórmula mágica fue pensar que el hijo de Franco Macri, Mauricio Macri, podría ser el que cambiara estructuralmente la Argentina. ¿Pero cómo? ¿A quién se le ocurrió semejante disparate? ¿Quién compró? ¿Qué sociedad inerme, inerte, obnubilada, chiflada pudo comprar que el hijo de Franco Macri iba a hacer la gran reforma estructural que Argentina necesita en favor de la gente de laburo, en favor del comerciante común, tuya, mía, de los chicos detrás de cámara, cuando el hijo de Franco Macri, la familia Macri, se enriqueció, se hizo millonaria con las reglas de juego que han empobrecido a la Argentina? Igual ahí te llevo a la política, porque mucha gente debe decir, bueno, pero en la ciudad en su momento vos decidiste ir con la fórmula de Juntos por el Cambio. No decidí. No, yo no decidí. Nosotros fuimos con otra fórmula. Sí. Nosotros dijimos, lo único que hicimos fue decir, en el medio de la campaña, como la alternativa era el kirchnerismo en la ciudad, donde Larreta tenía grandes chances de ganar, no Macri, que después del balotaje era imposible que ganara. A nadie en su sano juicio se le podría ocurrir que Macri podría remontar la pérdida de votos que tuvo en las PASO. Pero en ciudad, donde se podía evitar la vuelta al kirchnerismo, porque Larreta tenía chance, por eso dijimos lo que dijimos en su momento. ¿Sí? Mucho votante de Macri se enoja con vos en redes, porque... Pero son redes, en redes están los fanáticos. En redes fanáticos. La gente de a pie no razona así. Bueno, la gente de a pie, ¿sabe qué dice? ¿Qué dice? ¿Sabe qué dice la gente de a pie? Perseguí, no te voté por cagón, porque tenía miedo que volviera al kirchnerismo como volvió. Por cagón, porque sabía que Macri tenía pocas chances de ganar después del balotaje, pero lo voté igual porque tenía miedo. Pero la próxima te voto a vos. En la red están los fanáticos, ¿no? La vuelta del kirchnerismo, cuando vos lo ponés en un versus con el gobierno de Cambiemos, ¿cuál de los dos modelos era mejor? No, son los dos horribles. Se están alternando entre ellos. Macrismo lo sucede al kirchnerismo, el kirchnerismo sucede al macrismo. Se alternan a ver quién es peor. Son los dos muy malos. ¿Pero crees que los dos tienen una tendencia a la mala praxis? Sí, claro.
podemos... ¿Pero quién busca la mala praxis como modelo de gestión? No, no es que lo busquen de manera deliberada. Creen en algo que está mal. Y la gente que te mira dice, ¿y cómo se sale, a ver, en materia económica, del caos en el que estamos inmersos por parte Pero local no y parte solo, de pandemia? No es solo económico, acá. No es solo económico. Acá tenés que hacer un cambio. También. Acá tenés que hacer un cambio en el régimen electoral. El régimen electoral es una mentira. ¿Por qué? ¿Sabés que para poder participar necesitas avales, adhesiones, afiliaciones? Todo un mercado trucho ese. Se compra todo ahí. Hay poco de genuino en todo. Claro, vos necesitas avales. Es una denuncia muy fuerte. A ver, si vos me decís vamos a juicio, ¿lo probás? No, pero todo el mundo lo sabe a eso. Los que participan en política de toda la vida lo saben. Que se compran afiliaciones, avales para participar. Que el año pasado nosotros, por ejemplo, 24 horas antes del cierre de lista, un tipo que como ASEF se pasa a Cambiemos de golpe, ¿me entendés? Ahí ningún juez puso la vista. ¿Qué pasó acá 24 horas antes? Las pedradas nuestras, ¿qué pedradas? Fueron tiros eso. Pedradas fueron para la gilada. En Argentina, te toco el tema electoral, nada más, pero vamos a la justicia. Tenés que hacer una reforma a la justicia también. Tenés que hacer una reforma del sistema educativo también. Mira, el gobierno actual está con eso, quiero tu opinión de reforma de justicia, pero antes vamos a darle un pie a un tape de Mario Negri para reflexionar contigo. Veamos qué dice. Un Estado inteligente no presupone anular las instituciones, menos aún los controles, menos el Congreso y el Servicio de Justicia. Podrían tranquilamente venir al Congreso a pedir las ampliaciones que necesitan. Y finalmente les quiero decir que seguimos sin presupuesto en el país, estamos a ciegas. Es decir que con el cuento de que faltaba saber qué pasaba con la deuda, el gobierno no mandó ningún presupuesto. Estamos con el del 18 para el año 19. Es decir que no sabemos lo que entra, cómo se gasta, a dónde van los subsidios, cómo se pone. ¿Por qué no sabemos, por qué no hay presupuesto? ¿Cuál es la intención política que hay con eso? Bueno, yo vuelvo al tema que me parece muy importante remarcar. Por culpa de Cambiemos es que tenemos al kirchnerismo gobernando de nuevo. Eso no hay que olvidarse. Cambiemos tuvo, ¿por qué? Por el fracaso económico de Cambiemos tenemos al kirchnerismo. A ver, el año pasado, cuando la gente fue a votar, votó con 5 millones más de pobres Argentina, comparado con los que tenía a fines de 2015. Pero quedó un 47 y un 40, ¿no? Bueno, está bien, pero por el miedo. Eso fue un balotaje con 4 invitados, la elección del 27 de octubre. Pero digo, hoy tenés 3 años más por delante de esta gestión como tal. Digo, si uno mira, el pasado quedó claro, diste el diagnóstico acá recién y quedó claro. Pero digo, si mirás de acá en adelante que mucha gente dice, bueno, ¿cómo salimos? Por un lado, que no haya presupuesto, ¿está bien o está mal? No, está mal, está mal. A ver, lo que marca Negri está bien. Está mal lo que hace el kirchnerismo, claramente. Si vos mirás el futuro y decís... Pero a ver, respecto de cómo se sale de acá. La única manera de salir de acá, de este pantano de la vieja antinomia radicales peronistas, ahora es Cambiemos kirchnerista. Vos tenés que salir de las dos antinomias, radicales peronistas, kirchnerismo, macrismo, kirchnerismo, Cambiemos, tenés que hacer otra cosa. Ahora, lo que tenés que hacer no es de marciano, de habitante de Venus, es imitar a los países a los cuales les va bien. Olvídate de la pandemia, ¿Cuál es el modelo que vos mirás que hoy le va bien? Pero hay infinidad de países, casi todo el mundo hace algo más razonable que nosotros. Podés mirar a Australia, Nueva Zelanda en el hemisferio sur, podés mirar cerca nuestro Perú, Chile, Uruguay. Pero hasta en la pandemia misma. A ver, nosotros no estamos testeando a nadie, por eso hemos cuarentenado de manera salvaje a todo el país. Ahora, si no testeás a nadie, obviamente, no va a tener infectado y va a poder decir que los muertos sí son de coronavirus, pero tenemos una alta tasa de mortalidad porque no testeamos. Y al no testear, no sabemos bien dónde están los focos, cómo cuarentenar, qué nivel de protección hay que tener, cuánto barbijo. Ahora, la reforma que hay que hacer, hay que validarla en las urnas. Vos tenés que decir en campaña lo que vas a hacer para que algún día la gente te vote y no andar con medias tintas que la gente no sabe qué es y después no te da el apoyo político para hacer las reformas. Vos tenés que decir en campaña lo que tenés que hacer. Ahora, lo que pasa afortunadamente es que ahí para el país... te agarra el asesor ecuatoriano del gobierno actual, el asesor Durán Barbista del gobierno anterior, y te dirían, pero José Luis, en campaña si uno dice lo que va a hacer, ¿cuántos votos perdés? No, a ver...
hablemos de... Esto te hablo de política explícita. No, bueno, yo lo que le diría a esos asesores, mire, debido a que su candidato no dice lo que va a hacer, ganará las elecciones. Ahora, después no tiene mandato para gobernar y hacer nada. Después se escudan en que no se puede. Claro, no se puede porque vos no decís en campaña lo que tenés que hacer. Si se trata de ganar elecciones, seguí mintiendo. Ahí va a ganar a lo mejor toda la vida. Ahora, algún día Argentina va a ser la villa miseria más gigante del planeta Tierra, sí. Ahora, yendo a algo más concreto. El año que viene, a esta altura, Argentina económica va a ser un pandemonio. Argentina va a una crisis gigantesca en materia económica, de alta inflación, el PBI va a volver a caer otra vez, la pobreza va a seguir subiendo, el kirchnerismo, económicamente hablando, va a tener poco para decir el año que viene a esta altura. Cambiemos económicamente también va a tener poco para decir, porque el desastre económico que hicieron posibilitó la vuelta del kirchnerismo. Así que para las ideas nuestras, o las mías, digamos, o nuestras digo yo, la gente de liberal, de centro, de derecha, conservadores, si vos querés, se abre una gran oportunidad en las elecciones. En la política el año que viene tenemos una gran chance si la sabemos manejar y aprovechar bien, te diría. José Luis, un placer hablar con vos.